noches, bienvenidos todos amigos invisibles, presentes y ausentes. En este momento, pues, el- no hay presencia de personas en el curso. Aparentemente hay una confusión con el tema horario y nuevos inscritos en la materia. En ese caso, igualmente yo voy a hacer la grabación, la voy a subir al portal y también a mi canal de YouTube para seguir con el hilo del curso hasta que se defina a través del correo que les envié y la comunicación que haré pertinentemente con el decanato para aclarar la situación, hasta que logremos entonces em, definir un horario que convenga entre todos. Porque el horario de los días miércoles de 8 a 10 tengo asignado taller de diseño y coincide con el horario de 8 a 10 de teoría de la forma. Entonces, vamos a ver qué responde la facultad al respecto. Pero pues yo sigo adelante y los que queden en el curso conmigo ya tienen el material eh, grabado que vamos a comentar a continuación. Ya habíamos hablado en sesiones anteriores, en la sesión anterior del día viernes, sobre el tema de la forma, partiendo desde la visión de Platón, ¿no? Esa diferencia que existe entre el mundo ininteligible y el mundo sensible, y de cómo existe la formación o la configuración de la forma en el mundo de las ideas y de cómo este mundo de las ideas las transforma en realidades tangibles, pero con características eh, parcialmente distintas de lo que puede ser el ideal que se presenta en el mundo inteligible. Algo que en el concepto platónico se maneja en términos como el topus urano. Topus urano es un concepto platónico que define el espacio de la mente y del pensamiento eh, como el mundo de las ideas y las formas perfectas, pues, ¿no? Como es posible interpretar de esa aproximación previa y con la comprensión filosófica de ese concepto a través del mito de la caverna, podemos concluir de alguna manera, iniciando, aunque suene contradictorio, pero de esto va también el tema de la forma, de una complementariedad eh, disconexa, por decirlo de alguna manera, en donde la percepción es la complementariedad de los opuestos, ¿no? La percepción visual de la idea versus el ideal y el concepto del topo urano que maneja Platón lo identifica muy bien, así como el mundo de la caverna, pues, ¿no? El mito del mundo de la caverna. Básicamente, el contenido de la configuración de la forma existe como idea, ¿ok? Y su configuración se construye en la realidad como una idea distorsionada. ¿Ok? Esto lo define también Rudolf Arnheim en su célebre libro Arte y Percepción Visual, que es uno de los elementos ah, bibliográficos que sustentan el material que incorpora el curso. Pues, ¿no? Arnheim sostenía que existía un tipo de pensamiento también
metafórico e inconsciente, ¿no? Y que la unión de la percepción y ese inconsciente genera la habilidad o la forma de aproximarse al hecho de la transfiguración del elemento en un concepto real. Es decir, estamos hablando de que para Arnheim también la percepción visual reside en la complementariedad de estos dos mundos, pues, ¿no? Que ya Platón había planteado en su idea sobre la forma. Y que la Gestalt, la escuela de la Gestalt, la escuela alemana de la Gestalt, también maneja, ¿no? Dentro de todo este tema de complejidades y complementariedades sobre el mundo de la percepción de la forma, hay un elemento que es constante, que es el elemento sombra. Lo describe Platón en el mito de la caverna, también está presente en la concepción que hace él acerca de el topos urano como el mundo donde residen las ideas perfectas y como se representa en esta imagen, pues, ¿no? Hay una transición de la caverna donde la persona está esclavizada a la interpretación de una forma que no es la forma ideal y existe el momento de la liberación, ¿ok? Que si lo trasladamos a la idea de la escuela de la Gestalt, es esa idea y esa figura muy popular que siempre se presenta y que la observamos en la clase anterior, de las dos caras y la copa, pues, ¿no? De cómo las dos caras unidas, confrontadas en un sistema de simetría, que es es uno de los puntos y de los preceptos que maneja la escuela de la Gestalt, configura tanto una copa como un par de caras, pues, ¿no? Entonces, ese tema o ese velo de transición es una sombra, pues, ¿no? Y ese pensamiento de la sombra viene a estar presente constantemente en el tema de los dibujos, los símbolos, los signos, es decir, lo que hace la psicología moderna con estos elementos es interpretar un poco el tema conductual, cognitivo, perceptual, que de alguna forma determina las maneras de hacer el arte, pues, ¿no? Y su configuración en el mundo que percibimos, pues. Y pone los ejemplos usuales, pues, ¿no? Del caballo, cómo es la forma ideal de un caballo, todos la conocemos, pero vemos un caballo que no es igual o perfecto a ese ideal que tenemos en el mundo del topos urano, pero efectivamente lo reconocemos como caballo, es una configuración. En realidad es también lo que Arnheim divide en su libro como form and shape, pues, ¿no? Forma y configuración, que se vincula efectivamente con los postulados de la escuela de la Gestalt. El Gestalt o Gestaltung, proveniente del alemán, pues es configuración, ¿no? Es decir, el término forma es como el elemento que se configura a partir de la interpretación que nosotros hacemos de ese mundo de las ideas, ¿no? En ese sentido, quiero aproximarme a, y no abandonar el tema de la forma y hablar sobre la percepción que tiene Jung, Carl Gustav Jung, ¿ok? Em, sobre el tema de no tanto de la forma, sino de la sombra como el elemento de reconocimiento del ser y de la existencia de uno como persona en este mundo de formas o configuraciones o conformaciones, ¿ok?
y define también un poco similarmente, con cierta similitud con Platón, em, que clasifica a través de la geometría los sólidos platónicos, eh, comenzando por la pirámide, tetraedro también, hasta llegar a los más sofisticados como el icosaedro. Él define estas categorías a través de la geometría, pues, ¿no? Sin embargo, Jung las categoriza de alguna forma a través de el símbolo o el arquetipo. El arquetipo viene siendo un constructo del inconsciente, ¿no? De ese mundo ininteligible o inteligible, que de alguna manera reside en el ser, pues, ¿no? En el individuo. Y es allí donde se producen las relaciones que van a generar la conformación y la percepción que el individuo, ya como ser consciente, tiene del mundo real. ¿Ok? Este quizás es un concepto un poco complejo, pero no es sino a través del reconocimiento de esa sombra, así como el reconocimiento de la sombra es la que permite al esclavo de la caverna salir al mundo ideal. Este reconocimiento de la sombra para Jung permite la individuación y el reconocimiento de la persona como un actor dentro del mundo, no de las ideas, sino el mundo de la realidad individual. Por eso habla de individuación. El arquetipo viene siendo entonces la forma de la conciencia que se manifiesta a través del inconsciente colectivo, ¿no? Hay dos categorías, por decirlo de alguna manera, que Jung analiza y percibe y demuestra además en sus estudios, ¿ok? Eh, como estructuras clave dentro de la psique. Y como ustedes ven, entonces, el elemento de interpretación de la forma sigue muy vinculado con los aspectos relacionados a lo mental, ¿no? Como sabemos, la mente, el cerebro, razona y está constituido además también por dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y entre ellos también existe entonces el mundo de la creatividad y el mundo de la, uh, digamos, del raciocinio, del pensamiento más bien racional. Sin embargo, Jung identifica tres estructuras fundamentales de la psique, que son el ego consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y la unión de estos elementos, como se ve en este gráfico, ¿no? Pasa a través de estas fases personal y colectiva, ¿no? Es decir, es el reconocimiento de las estructuras que están en tu personalidad, en la personalidad del individuo, como conciencia propia del ser, y la influencia de el inconsciente colectivo y de cómo esa confluencia configura la conciencia del ser, ¿no? Y del self o del sein, como es el nombre original en el idioma alemán. Este sein o este self o este ser, ¿no? Es el que mira y observa la configuración de los objetos y de las cosas desde el aspecto de la forma, ¿ok? Pero está influenciado
evidentemente por la vivencia y la constitución del carácter psicológico del individuo. Esto tiene una importancia fundamental porque permite también analizar el arte, pues, ¿no? Y sus distintas manifestaciones y la manera entonces en que nosotros hacemos nuestros pensamientos conscientes y de cómo nuestras experiencias previas y todo el tema vinculado con nuestra existencia se va almacenando y de alguna manera a través de el razonamiento para la persona que utilice el razonamiento como aproximación y la creatividad, pues pueda entonces constituir su identidad identificar la forma en su conformación como tal. La teoría analiza a la percepción de estas formas para estudiar la conducta psicológica del individuo y de aquí su relación pues con el estudio de la forma con la psicología y la psiquiatría, la conducta, la conciencia a través del arquetipo. ¿Ok? Los arquetipos, Jung los divide, ¿no? El arquetipo viene siendo como una especie de elemento eh, simbólico que establece los patrones de conducto de la razón de la forma, ¿no? Y los patrones además conductuales propios y de su relación con el entorno. Y pues le otorga a estos arquetipos, ¿no? Características, digamos, psicológicas que tienen que ver con la personalidad. Claro, todos estos conceptos de alguna manera vienen siendo muy abstractos y están quizás para ustedes distanciados del aspecto formal de las cosas, ¿no? Cuando uno habla de la forma, uno piensa en las cosas, pero las cosas no son formas, las formas son construcciones del intelecto en ese mundo ideal platoniano y en ese mundo intermedio de las sombras o en el mundo de la percepción visual que, del cual nos habla Rudolf Arnheim. Entonces, estos arquetipos se manifiestan como seres que de alguna manera coexisten y habitan en nuestro ser, en nuestro yo. Y que si no logramos identificarlas, pues estaremos vagando dentro de la caverna, como decía Platón en su postulado como mito de la caverna, del cual el individuo se logra liberar y reconocer el mundo verdadero de las formas y de las ideas, ¿no? Esa liberación se hace a través del reconocimiento de el carácter arquetipal que cada uno de nosotros maneja dentro de su sombra y reconociendo la sombra es que llega verdaderamente a comprenderte a ti mismo y a comprender el mundo de las cosas configuradas que te rodean. Bien, no estamos rodeados de cubos, tetraedros, icosaedros, pirámides, ¿no? Es decir, estamos rodeados de configuraciones que surgen a partir de la composición de todos estos elementos, ¿no? En el carácter arquetipal, esa composición de los elementos a través de estos símbolos, la simbología arquetipal, es la que constituye en el individuo como la configuración de los sólidos platónicos lo hace con el mundo de la realidad que nosotros manejamos como tal.
porque la física cuántica además ha identificado también otros aspectos y se hablan de realidades, pues, ¿no? Realidad virtual, los universos paralelos, las frecuencias, es decir, hay muchos aspectos que manejan y que se unen con el aspecto eh, del proceso de la configuración, ¿no? Y de la comprensión de la forma. Sin embargo, desde la escala micro a la escala universal vamos a encontrar coincidencias importantes, ¿no? Porque sobre todo la ciencia ha descubierto que las estructuras de los virus y de las moléculas corresponden a un orden geométrico determinado. Entonces, sin irnos muy allá eh, y manejar un poco lo arquetipal, Jung nos presenta al arquetipo, al símbolo de la persona que tú puedas ser como forma individual, como el cuidador, el creador, el gobernante, el bufón, el amante, el amigo, el inocente, el explorador, el sabio, el héroe, el mago o el rebelde, ¿no? Jung tiene dos libros, el libro rojo, ¿ok? Es una de sus producciones más eh, estudiadas y digamos que estuvo por mucho tiempo escondido, ¿no? De del público, pues, ¿no? Hasta que mm, en años no muy recientes, pero sí bastante cercanos, se reveló este famoso libro rojo de Jung, donde entonces además a estos símbolos les otorga una, un carácter vinculado con el mundo de los sueños, ¿no? Entonces y el sueño como acción de soñar, ¿no? Cuando uno duerme, no el soñar despierto, sino que el sueño como tal es el elemento que de alguna manera permite depurar toda esa información que nosotros eh, manejamos dentro de nuestra mente y es la que nos permite comprender la realidad de cómo son las cosas en el mundo sensible, pues, ¿no? En el mundo de la mente. Entonces, siempre hay una categorización eh, importante vinculada a lo psicológico que influencia el tema relacionado con la percepción de la forma. Ahora, ¿cómo se vincula esto con el proceso arquitectónico, que a fin de cuentas, o de diseño, que a fin de cuentas es lo que nos compete un poco? Pues este, se completa porque el proceso de la idea arquitectónica, a través de la generación del espacio, genera, ¿no? Genera la configuración, que no es más que la inserción de la sombra en el vacío y en el orden geométrico, ¿ok? Y además la inserción de la experiencia individual, ¿no? La inserción de la psique y de el proceso psicológico del individuo, pues. Las dimensiones espaciales también son múltiples, pero esencialmente la conformación, la configuración, la Gestaltung, lo que genera es la espacialidad, ¿no? Y pues el individuo como ser y en su condición de reconocimiento arquetipal, ya una vez individuado, que también es un elemento que Jung define, que es cuando la persona sabe realmente qué es un ser, ¿no? Qué es y lo que es. Y para saber también lo que es y lo que se configura en la arquitectura, es muy importante reconocer eh, cómo está constituida la manera de razonar y de percibir
todo lo que es el universo del arte y de la creación. Aquí tenemos una foto del famoso Carl Gustav Jung, ¿no? Discípulo de Freud. Sigmund Freud pertenece a otra escuela psicológica. Al principio ellos tuvieron colaboración cercana, pero pues como sucede también en la filosofía, ah, hay la disputa o la argumentación sobre los métodos previos presentados en cuanto a la conceptualización de las ideas sobre las cosas, ¿no? Bien sea en el campo filosófico, como en el campo psicológico, como en el campo de la percepción y como en la arquitectura, pues. Entonces, en el proceso creativo de la forma, ya como arquitectura, Arnheim nos habla un poco más claramente sobre este tema. Y también incluye el tema del inconsciente, ¿ok? Como un pensamiento metafórico, pero establece, digamos, de una manera mucho más concreta que la psiquiatría moderna, establece la unión entre la percepción y la concepción, ¿ok? La percepción y la concepción necesaria para ver las formas como imágenes, pues, ¿no? Es decir, ya como elementos constituidos, pues, ¿no? Algo que más adelante veremos que también se presenta en la pedagogía formal de la escuela de la Bauhaus. Es decir, en la línea de tiempo histórico o histórica, todos estos acontecimientos, pensamientos, planteamientos filosóficos, análisis conductuales, cognitivos, se presentan fundamentalmente en la Alemania de principios de siglo, ¿no? En lo que se denominó la República de Weimar en 1920, ¿no? Y que coincide prácticamente con la fundación de la Bauhaus a través de la mano de Walter Gropius y su grupo de colaboradores. Evidentemente, buscando una nueva forma de ver las cosas, es decir, pasar de la simple imitación del objeto perfecto o en su suposición de perfección a realmente el mundo abstracto, ¿no? El mundo que está regido por la forma y por la geometría, ¿no? El mundo de la composición, el mundo de la composición. Por eso es que es importante preguntarse, pues, ¿qué es la forma? ¿No? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, podemos observar la estructura de un virus, ¿no? Si ustedes hacen una abstracción y yo no les digo que esto es un virus, es decir, un elemento ínfimo dentro del sistema ya de la constitución corpórea humana, ¿no? De su constitución física. Si yo no les menciono que esto es un virus, esto podría ser un planeta, por ejemplo. Y evidentemente está vinculado con la idea de la forma perfecta. Entonces, digamos que la constitución de la forma perfecta está inclusive en nuestra constitución física y molecular.
no solamente en el pensamiento, sino en los elementos que nos constituyen y que nos hacen tanto vivir como padecer, en este caso el virus, ¿no? Es una composición, es una forma, es hasta paramétrico, ¿ok? Es fractal, igual que los cristales, ¿no? Que van desarrollando formas en la medida que se van derritiendo, van expandiéndose y van generando geometría y forma. Entonces, ese mundo topus urano o ese mundo inconsciente, colectivo, personal, también tiene una realidad que supera lo ininteligible y lo sensible, que es la realidad científica, ¿no? Donde ya con las observaciones microscópicas podemos definir y ver que realmente lo que constituye nuestro cuerpo, inclusive desde el punto de vista de nuestro ADN y de nuestras células, están absolutamente constituidas por geometría, por forma. Y esta forma, pues, si la comparamos con alguno de los elementos del sistema solar, pues encontraremos en muchas similitudes, ¿no? En cuanto al aspecto de la forma como visión platónica del sólido, es decir, la concepción del, de del elemento más ínfimo molecular es al mismo tiempo similar a la configuración del universo y de las cosas y de los elementos que nos rodean en en el cosmos, ¿no? No olvidemos que en la antigüedad clásica el tema de la astronomía tuvo un rol preponderante también en la configuración de la forma como objeto e inclusive en las culturas ancestrales, y allí también podemos establecer una primera aproximación, eh, digamos, al tema de lo arquitectónico, aunque en esas épocas no existía, digamos, la figura del arquitecto como tal. Esto ya proviene a partir del Renacimiento. Entonces, sin embargo, vemos en culturas ancestrales como las culturas incas, mayas y aztecas, también la egipcia, vemos cómo ellos construyen sus arquitecturas, por decirlo así, o construyen sus lugares, es decir, tomando un poco el término de Jacobs, el lugar o el no lugar, en este caso la construcción de el lugar, ¿no? En un sentido, digamos, de consideración simbólica, de carácter funerario y también monumental, de adoración a deidades y de cómo a través de esa especie de mitología que también existe en la modernidad, porque el mito no es algo pertinente solamente al pasado histórico o prehistórico, sino que es algo que está presente en la constitución del lugar, ¿no? Entonces observamos cómo en estas culturas pues se edifican pirámides, ¿ok? Para la conmemoración de lo procesional, pues, ¿no? Y de lo simbólico. Y existen también en esas culturas deidades, existe la adoración al Inti, al sol, por ejemplo, en el caso de la cultura inca. Y todo este esquema de acciones del individuo, de ritos, tiene mucho que ver con la forma
y con los ciclos que de alguna manera ellos lograron dominar. Entonces, esa forma del hombre de querer dominar el lugar, de querer edificar el mundo eh, inteligible en el mundo sensible, es precisamente el elemento fundamental constituyente de lo arquitectónico, pues, ¿no? Entonces, uno de los sólidos platónicos de los cuales nos habla Platón es pues el cubo, el, el- el- la forma de 6 caras, pues, ¿no? Y yo traigo a colación en este momento la arquitectura de Aldo Rossi, arquitecto de la llamada posmodernidad, nacido el 3 de mayo de 1931. Él también plantea en su concepción arquitectónica eh, la misma dicotomía que plantea la percepción visual y que plantea la psiquiatría moderna y que plantea la filosofía platónica, pues, ¿no? Él alude al término de la memoria colectiva, ¿ok? Para, pues, de alguna manera edificar y construir el mundo eh, real que se manifiesta a través del reconocimiento de la memoria colectiva y la memoria individual, ¿no? Y esa memoria, lógicamente, eh, arma un ideario mm, que se manifiesta a través de las formas eh, platónicas y de la forma pura en su expresión más sensible. Uno de sus proyectos más interesantes en ese sentido tienen que ver con justamente también el aspecto, digamos, procesional o eh, relacionado con lo fúnebre, ¿no? Este es el osario del cementerio de San Cataldo en Módena, perdón, y un usuario es justamente el lugar donde se depositan los restos de la osamenta del fallecido, ¿no? En su autobiografía científica, eh, él define allí terminologías bastante importantes, pero hubo un evento y allí nuevamente viene el tema psicológico, psiquiátrico, a tener validez en la generación de lo arquitectónico a través de un accidente que él sufrió y él vivió y pues de alguna manera eso lo hizo reflexionar y entender que existe un lugar de la vida y un lugar de la muerte, ¿no? Cuando plantea el cementerio, él lo plantea como la ciudad de los muertos, ¿no? Es decir, la ciudad donde moran los muertos. Y las otras arquitecturas es la ciudad donde mora el individuo, pues, ¿no? La persona realizada o no. Entonces, ese carácter de alguna manera metafísico que se nos presenta desde Platón a través del filtro de la sombra, también se presenta en esta interpretación que hace la posmodernidad y en la cual Rossi tiene y juega un rol fundamental. No obstante, en esta imagen se ve la contundencia de esta forma cúbica como una presencia central en toda la configuración del complejo y esto no es
una casualidad. Esto es precisamente a partir del razonamiento de la propuesta de diseño como manifestación ya de la forma como consistencia real, pues, ¿no? Ya como universo o como molécula, pues, ¿no? Una representación de la vida en sí misma. Internamente, entonces se nos presenta como una sumatoria de cruces, ¿no? Eh, como pueden ver en los nichos, ¿no? Y en las fenestraciones que se muestran en el exterior, y la forma de circular y de recorrer el espacio nos habla un poco de la simbología y del carácter del tema de la trascendencia, ¿no? De la conciencia, de la inconsciencia a la conciencia y a la elevación de la superioridad en cuanto al ser en sí y su condición de existencia e inexistencia. Estas imágenes son muy elocuentes porque de alguna manera logran traducir el ideario de toda una filosofía que de alguna manera es muy densa de comprender en una forma construida, pues, ¿no? Aquí vemos uno de los vanos, como también además mira hacia otra edificación que es parte del conjunto, en donde también pues, se desarrollan unos corredores donde se disponen también los recintos, pues, ¿no? En donde reposan los difuntos. Entonces, estás observando desde, desde la conciencia este elemento de transición hacia un mundo metafísico, pero siempre teniendo referencia de lo que es tu entorno como realidad, pues, ¿no? Aquí, pues, entonces te das cuenta efectivamente que todo es finito y que pasas a ser un número, simple y llanamente, cuando la existencia cesa, ¿no? Y esa casa que parece una casa que se ve al fondo, en realidad es todo un corredor perimetral que efectivamente tiene la forma de una casa, la forma, digamos, más convencional, la que dibujaría un niño, ¿no? Eh, este, eh, en sus años más, más, más tiernos, pues, por decirlo de alguna forma. Recurre Rossi a, a ese ideario también para construir ya la forma, ¿no? Arquitectónica como un elemento concreto, pues. La arquitectura es la que permite realmente descender de ese mundo de las ideas y construir el mundo de las formas, pero como elemento de configuración y contenedor del espacio. Por último, solo puedo decir que la percepción de Rossi hacia la arquitectura, y con esto finalizo, se puede resumir un poco en un pensamiento de Italo Calvino, que dice que la vida no es más que dos cosas, ¿ok? La continuidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, ¿ok? La vida se constituye de esas dos cosas. Entonces, el mundo de la dualidad siempre está presente. Aquí está el maestro Rossi, que lleva en su mano un brazalete, pues en su muñeca, un brazalete, un reloj diseñado también por él.
y de esa forma pues podemos concluir que la arquitectura es la que constituye el elemento de conexión entre el mundo ideal y el mundo real de las cosas que se hacen forma y al mismo tiempo de cómo esa forma hace al espacio. Bueno, en definitiva, este hilo conductor es el que nos va ahora a seguir encaminando, más particularmente hacia la comprensión de la visión que tiene eh, el manejo formal de la arquitectura a través de la interpretación de diversos um, arquitectos y sus conceptos y de cómo estos se constituyen como un mundo reflexivo, ¿no? Un mundo a partir de la reflexión, que de alguna manera trata siempre de dilucidar esa constante idea de equilibrio que pretendemos generar en una existencia medianamente coherente. Entonces, bueno, para el próximo segmento, en la próxima semana, estaremos hablando concretamente ya de algunos ejemplos de cómo la forma pasa de ese mundo de las ideas a ser la forma arquitectónica y de cómo se percibe dentro del proceso de su concepción. Muchas gracias. Espero que podamos resolver la problemática con el horario. Espero sus correos, sus comentarios y pues será hasta la próxima. Muchas gracias.